Era un martes cualquiera en la Ciudad de México, 21 de mayo de 2025, cuando el sol apenas despuntaba sobre la calzada de Tlalpan, una arteria palpitante de la capital, llena de transeúntes, vendedores ambulantes y el ruido constante de los motores. A las 7:13 de la mañana, el aire se desgarró con dos disparos secos, precisos, casi imperceptibles bajo el bullicio matutino. En un instante, Ximena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios clave en la campaña de Clara Brugada, cayeron sin vida frente a una panadería, en una acera común que en segundos se convirtió en escenario de una ejecución brutal. No hubo gritos, no hubo forcejeo, solo el silencio pesado que sigue a la muerte. Ximena, de 39 años, lideraba una unidad legal que investigaba contratos irregulares de videovigilancia en Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, destapando empresas fachada que facturaban millones por cámaras que nunca funcionaban. José, de 41, había trabajado con la Guardia Nacional, diseñando mapas de calor delictivo que revelaban patrones inquietantes, zonas sin cobertura de seguridad que coincidían con rutas de tráfico de armas. Ambos estaban a punto de presentar sus hallazgos en una reunión privada con el equipo de seguridad de Claudia Sheinbaum, programada para el jueves 23, pero nunca llegaron. El asesino, un hombre vestido de obrero, con casco blanco rayado, chaleco naranja manchado de cemento, guantes de nitrilo y botas industriales con punta metálica, actuó con una frialdad quirúrgica. A las 7:12 y 46 segundos, una cámara de tránsito lo captó cruzando la calle, caminando sin prisa, como cualquier trabajador de mantenimiento. A las 7:13, estaba a menos de 2 metros de sus víctimas. Sacó una pistola calibre 9 milímetros con silenciador y, en 5.8 segundos, disparó 2 veces, un tiro a la cabeza de Ximena, otro al tórax de José. No vaciló, no corrió, no se quitó el casco. Caminó con calma hasta perderse en los pasillos del metro Villa de Cortés, como si el mundo no acabara de cambiar. Horas después, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Federal, rompió el silencio institucional con una frase que resonó como un trueno: esto no fue un asesinato, fue un mensaje. Las cámaras de seguridad comenzaron a hablar, revelando un plan que no empezó esa mañana, sino días antes, con una vigilancia invisible. Desde el 14 de mayo, el mismo hombre, con el mismo rostro oculto tras una mascarilla quirúrgica, merodeaba alrededor de las víctimas. El 18, lo vieron frente al edificio donde trabajaba Ximena; el 19, en un Oxxo a 30 metros de la casa de José; el 20, cruzó 3 veces frente a la oficina de coordinación jurídica de la campaña de Brugada. Siempre con la misma rutina: paso firme, mirada baja, mochila al hombro. Nadie sospechó, nadie preguntó. Pero las imágenes, aunque borrosas, mostraban un protocolo de muerte cuidadosamente aplicado, un acecho que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. La ejecución fue tan limpia que un perito de la fiscalía la llamó perfecta: cero casquillos, cero forcejeo, cero testigos que notaran algo extraño antes. Incluso las cámaras parecían haber sido previstas, como si el asesino supiera exactamente dónde estaban los ángulos ciegos. La pregunta que desgarró el caso no fue quién apretó el gatillo, sino quién lo planeó. ¿Cómo sabía el asesino los horarios exactos de 2 funcionarios de segundo nivel, pero clave en el diseño de seguridad urbana? ¿Cómo conocía sus rutas, sus vulnerabilidades, los momentos en que no tendrían escoltas? La investigación apuntó a una verdad escalofriante: la información vino desde dentro. El sistema que debía protegerlos los había entregado. Las cámaras del C5, el orgullo tecnológico de la capital, tuvieron fallos selectivos en 3 puntos clave entre el 20 y el 21 de mayo. Un archivo de rutas de transporte interno, solo accesible para 3 mandos superiores, fue descargado desde una IP asociada a un asesor externo de la Subsecretaría de Gobierno. La orden para desconectar la cámara de calzada de Tlalpan se emitió como mantenimiento técnico preventivo con una firma autorizada desde un correo institucional. Esto no fue un crimen común, fue una operación de inteligencia interna, una guerra silenciosa que se gestó en los pasillos del poder. El rastro llevó a una estructura que nadie esperaba: el Grupo Muralla, una célula clandestina disfrazada de empresa de seguridad ejecutiva con contratos vigentes en 3 alcaldías y oficinas legales en Querétaro.
Sus integrantes no eran sicarios comunes, sino exagentes del CISEN, desertores de la Marina y un subdirector de Protección Civil de la CDMX, todos entrenados en vigilancia digital, manejo de drones y uso de burner phones conectados a servidores proxy en Serbia. Las pruebas eran abrumadoras, las cámaras intervenidas el día del crimen estaban controladas desde un panel móvil escondido en una ambulancia clonada en la calle Tokio, a 2 cuadras del lugar. Además, un SUV Ford Expedition, identificado como centro de comando móvil, estaba estacionado desde las 5:21 de la mañana, con placas vinculadas a una empresa fantasma en Campeche que tenía contratos con 2 dependencias del gobierno capitalino. Los discos duros incautados en una vivienda en Tlalpan revelaron mapas de calor en tiempo real, patrones de movimiento predictivo y comunicaciones cifradas que coordinaban el ataque. Esto no era obra de un cártel cualquiera, era un Estado dentro del Estado, una maquinaria que operaba con la misma precisión que las instituciones legítimas, pero al servicio del crimen. La investigación dio un giro cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detectó un flujo de 70 millones de pesos a través de empresas fachada dedicadas al mantenimiento urbano, con oficinas vacías pero servidores activos. Una de estas empresas había firmado un contrato con el C5 para revisiones técnicas, el mismo pretexto usado para apagar las cámaras durante el asesinato. 3 nombres emergieron como piezas clave: Gabriel N., un técnico con acceso privilegiado a las terminales del C5, quien firmó la orden de desconexión; Maritza C., representante legal de la empresa fantasma, con antecedentes por fraude en Veracruz y depósitos ligados al CJNG; y Javier H., un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que aprobó el contrato sin revisar antecedentes y huyó del país con un pasaporte diplomático falso 3 días después del crimen. La red era clara, una operación coordinada desde dentro, con financiamiento criminal y cobertura institucional. El impacto fue devastador. No era solo la muerte de Ximena y José, era la prueba de que el sistema estaba herido, infiltrado, traicionado. Arfuch, desde el búnker del C5, activó un protocolo sin precedentes: auditoría total de permisos digitales, suspensión de personal con acceso a nodos de vigilancia, revisión cruzada de contratos de seguridad. En 96 horas, se detectaron 17 accesos no autorizados a cámaras, 4 bitácoras alteradas y 2 funcionarios con vínculos financieros al Grupo Muralla. Pero la herida iba más allá de los números. Ximena y José no eran figuras públicas, eran técnicos, recolectores de verdad, guardianes de un sistema que los dejó solos. Su trabajo, que amenazaba con exponer redes de corrupción y tráfico de armas, los convirtió en blancos. Y la pregunta que resonaba en cada oficina, en cada calle, era brutal: si los que saben la verdad pueden ser eliminados con tanta facilidad, ¿qué queda de la justicia? El 22 de abril de 2025, un mes antes del crimen, según el relato, Arfuch irrumpió en Palacio Nacional durante una mañanera que no fue como las demás. La atmósfera era tensa, sin bromas ni murmullos. Con traje oscuro y voz cortante, presentó cifras que estremecieron al país: 144 toneladas de droga decomisadas en 6 meses, 1.5 toneladas de fentanilo, 2 millones de pastillas sintéticas, 18.712 criminales detenidos, 839 narcolaboratorios destruidos. No eran solo números, eran una acusación contra un pasado de omisiones. Durante el sexenio anterior, esas cifras se alcanzaban en años, no en meses. Las imágenes proyectadas en pantalla mostraban drones captando laboratorios clandestinos en Durango, hornos industriales en Michoacán, complejos subterráneos en Sonora con inteligencia artificial para evadir detección. Arfuch no titubeó: México sí producía fentanilo, derrumbando la narrativa de que solo era un país de tránsito. Cada laboratorio era una prueba de complicidad, de firmas que no se investigaron, de denuncias que no prosperaron, de funcionarios que miraron hacia otro lado. La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron con el hashtag #quien lo mandó, que acumuló 9.3 millones de menciones en 72 horas. Pero en Morena, el partido gobernante, el silencio era ensordecedor. Claudia Sheinbaum, desde la primera fila, observaba sin intervenir.
Figuras como Mario Delgado y Fernández Noroña guardaron silencio o acusaron a Harfuch de traicionar los principios de la Cuarta Transformación. La fractura era evidente. Unos veían en él a un líder que enfrentaba al crimen sin pactos, otros, a un emisario de intereses conservadores. La pregunta que flotaba era simple pero brutal: ¿de qué lado estaba Morena? Las cifras de Harfuch no solo eran un informe, eran un espejo que mostraba lo que se pudo hacer y no se hizo. Durante años, él mismo había sido vetado por López Obrador, considerado demasiado eficaz, demasiado autónomo. Ahora, en 6 meses, había superado en un 50% las detenciones de todo el sexenio anterior. Cada día bajo su mando equivalía a 5 del pasado. ¿Fue falta de capacidad o de voluntad? La respuesta dolía, pero las pruebas eran irrefutables. La estrategia de Harfuch se sostenía en 3 pilares: inteligencia real, con cruces de datos fiscales y geolocalización, coordinación total entre Guardia Nacional, Ejército y Marina, y voluntad política sin cálculos electorales. Los operativos, como la captura de César N., un enlace del CJNG en Tijuana, o Ataulfo N., líder del corredor Tapachula-Comitán, mostraban un cambio radical: no más zonas intocables, no más filtraciones. En Cancún, el rescate de 20 mujeres víctimas de trata reveló una red operada por un exfuncionario de migración, una prueba más de la traición interna. Cada caso era un mensaje: el Estado podía ver en la oscuridad, pero la pregunta persistía: ¿cuántas otras estructuras como el Grupo Muralla seguían operando desde dentro? El caso de Ximena y José no era solo un crimen, era una advertencia, una grieta en el corazón del poder. La sociedad, harta de promesas rotas, exigía respuestas. Harfuch anunció una plataforma ciudadana de vigilancia institucional, donde periodistas y ciudadanos podrían rastrear contratos y movimientos administrativos. Pero el desafío iba más allá de lo técnico, era ético, emocional, colectivo. México enfrentaba una guerra híbrida, donde las balas eran bases de datos, los sicarios llevaban gafetes oficiales y la traición se firmaba con contratos legales. La verdad que Ximena y José intentaban proteger seguía en peligro, y el país, dividido entre la esperanza y la desconfianza, debía decidir si callar o alzar la voz. Porque el silencio, como dijo Harfuch, también mata. Y mientras el eco de esos disparos resonaba en Calzada de Tlalpan, una cosa era clara: México no podía seguir durmiendo.